¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Me susurró él con voz tensa, mirándome fijo mientras el vapor de la olla subía entre nosotros como una cortina que no sabía si ocultaba o revelaba. No más que tú, respondí bajito con la mano temblando sobre el borde de la encimera. La cocina estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el murmullo lejano de la televisión en el salón. Afuera, la noche valenciana brillaba con ese resplandor tenue de los barrios residenciales, donde todo parece tranquilo, y no lo es. Él dio un paso más cerca. Lo suficiente para que su perfume, ese que juró no usar más, me golpeara como un recuerdo que duele. Nos quedamos frente a frente. No había toque. No había caricia. Solo esa mirada suya, que siempre decía más de lo que debía. Entonces, en el instante exacto en que algo entre nosotros parecía romperse o nacer, no lo sé, se escuchó la puerta del salón abrirse. ¿Qué hacéis ahí?, preguntó una voz. Yo tragué en seco. Y ahora, antes de contarte cómo pasó todo realmente, respóndeme una cosa, ¿serías capaz de perdonar una traición de alguien a quien amas? Había paella. Como cada domingo. De marisco con su toque de azafrán auténtico, cocinada por el hombre que mejor la hacía de toda la familia. No porque se lo dijeran, que también, sino porque él la preparaba con una precisión casi ritual. Sin embargo, yo no probé bocado. Ni una gamba, ni un grano de arroz. Apenas movía el tenedor. Mi esposo charlaba con su hermana sobre una reforma en el baño. Ella hablaba de azulejos blancos y él de presupuestos imposibles. Yo miraba hacia el jardín sin verlo. Enfrente, al otro lado de la mesa, el padre de mi esposo, mantenía la vista clavada en el plato. No hablaba. No comía. Sus dedos tamborileaban sobre el vaso de vino, distraídos pero tensos. Terminamos la comida sin grandes comentarios. El café llegó, los dulces pasaron, y los niños de su hermana subieron corriendo a ver dibujos. Cuando me ofrecí a recoger la mesa, él se levantó también. «Te ayudo», dijo. Solo eso. No dijimos mucho mientras apilábamos platos en silencio. En un momento nuestras manos rozaron la misma cuchara. La solté como si quemara. Él no reaccionó. O fingió no hacerlo. Esa noche no dormí bien. Me desperté con sed. Bajé descalza a la cocina, intentando no hacer ruido en las escaleras de madera. Encendí la luz y ahí estaba él sentado, leyendo el periódico del día anterior. ¿No puedes dormir?, preguntó sin mirarme. No, respondí. Él se levantó, sacó 2 vasos, llenó uno de agua y me lo ofreció. Luego se sentó de nuevo. Yo también. Hablamos del calor, de los mosquitos, de la sequía. De nada. Pero era una nada que pesaba. Al día siguiente, al volver del trabajo, él estaba en el garaje organizando herramientas. Me saludó con un gesto. No hablamos. Pero a la noche siguiente volvió a pasar, yo bajé por agua, él ya estaba ahí. Esta vez me preguntó por mi trabajo. Respondí con frases cortas. Tenía miedo de hablar más y no querer parar. Todo se intensificó cuando me pidió si podía acompañarlo al supermercado. El coche olía a su perfume de siempre, ese clásico español que reconocería en cualquier parte. Durante el trayecto no hablamos mucho. En Mercadona me preguntó qué yogures me gustaban. Le dije que los de limón. Me compró uno. Aún no sé por qué. Esa noche en la cena, mi esposo me preguntó si había pagado ya el recibo de la luz. Ni miró el yogur en la bolsa. Ni notó que apenas comí. Al tercer día, la tensión ya era un personaje más en casa. Había silencio entre todos, menos cuando los niños visitaban. Un miércoles, al volver de trabajar, encontré a mi esposo discutiendo con su padre. No gritaban. Pero los gestos, los tonos, todo era claro, algo no iba bien entre ellos. Él me vio, se calló, y subió sin decir nada. No pasa nada, me dijo el padre sin más. Un día, estaba reparando una lámpara en el comedor y yo le llevé un vaso de agua con galletas.
Se lo dejé cerca sin mirarlo. Gracias, dijo. De nada. ¿Tú estás bien? Me pilló por sorpresa. No lo sé. Esa noche soñé con la cocina. Con los vasos. Con sus manos. Con el silencio. Un sábado cualquiera, el esposo organizó una tarde para ver el partido del Valencia CF. Llamó a su hermana, a los primos. Todos en el salón. Yo me senté en la esquina, con mi abanico. El padre de mi esposo llegó tarde. Se sentó justo enfrente. Durante todo el segundo tiempo nuestras miradas se cruzaban en cada repetición, en cada pase. Yo fingía mirar el televisor, pero lo veía a él. Fingí estar cansada. Me levanté y subí antes de que acabara el partido. Nadie me detuvo. Nadie notó nada. O eso creía. Esa madrugada volví a bajar. No tenía sed. Solo necesitaba aire. Y silencio. Pero él ya estaba ahí. De nuevo. Hoy jugó bien el Valencia, dijo. Sí. Nos miramos. El reloj marcaba las 2. La luz tenue de la cocina parecía más cálida de lo habitual. Y entonces la puerta del salón se abrió. ¿Qué hacéis ahí? Preguntó mi esposo desde la penumbra. Yo no dije nada. Y ahí, sin que nadie lo supiera todavía, empezó mi verdadera historia. Al día siguiente, al abrir el cajón del baño, buscando una toalla, encontré una servilleta doblada con el logo del café en el que él y yo habíamos tomado algo. La misma que creí haber tirado. No era mía. Y esa mañana, mi esposo también había estado allí. Mi esposo nos miró desde el marco de la puerta con la ceja ligeramente levantada, como quien descubre algo que no sabe si vale la pena cuestionar o ignorar. No dijo más. Se dio la vuelta y desapareció hacia las escaleras. Escuchamos sus pasos subir uno a uno, pausados. Ninguno de los dos se movió hasta que se cerró la puerta del dormitorio. Yo respiré hondo y solté el vaso de agua que aún tenía en la mano. La encimera me parecía ahora más fría que nunca. Él, en silencio, cogió su periódico y se fue al salón. No dormí. Di vueltas hasta las 5. Al amanecer bajé a hacer café y me lo encontré en el patio, regando las plantas con ese gesto mecánico de quien necesita que algo florezca para no marchitarse por dentro. El domingo llegó con la pesadez de una misa sin fe. La hermana de mi esposo volvió con sus hijos, y los gritos de los pequeños en el jardín contrastaban brutalmente con el silencio entre adultos. Yo me ofrecí a preparar las meriendas. Él se ofreció a ayudar. Coincidimos en la cocina una vez más. No digas nada, murmuré sin girarme. No lo hizo. Solo cortó el pan. Pero lo hizo muy despacio, como si cada corte representara algo más. El pan crujía en medio de ese silencio que ya era rutina. Horas después, mientras los demás hablaban en la terraza sobre los planes para San Juan, él me pidió que lo ayudara con una lámpara del comedor. El foco de arriba parpadeaba desde hacía semanas, y mi esposo seguía sin cambiarlo. Subimos. Yo sostuve la escalera, él subió. Mientras desenroscaba el casquillo, le tembló la mano. Bajó con torpeza. ¿Estás bien? No dormí mucho. Nos miramos. Yo tampoco, respondí. Y entonces, casi sin espacio para más palabras, nos interrumpieron los niños. Salimos del cuarto como si nada. Pero no era nada. El martes hubo partido de nuevo. Esta vez, más invitados. Vino el primo de mi esposo y su novia. Trajeron cerveza y embutido. Todos estaban felices. Yo no. Me senté en una esquina. Él llegó tarde, otra vez. Se sentó justo enfrente. Cada mirada suya era como una pregunta que no me atrevía a responder. Al terminar el partido fingí tener dolor de cabeza. Subí. A la media hora él subió también, con una linterna en la mano, diciendo que iba al desván. Pero no fue al desván. Fue a la cocina.
Cuando bajé por un ibuprofeno, ahí estaba. Otra vez. Esto no va a acabar bien, dijo. Ya empezó mal, contesté. Lo que pasó después no sé cómo explicarlo. O tal vez no quiera. Nos besamos. A la mañana siguiente yo intenté evitarlo. Me escondí en tareas que no necesitaban hacerse. Limpié los mismos azulejos 2 veces. Cambié las sábanas. Organicé cajones. Pero él no cambió. Se comportó como si nada hubiera pasado. Me saludó igual, me ofreció café igual. Eso me irritó más que cualquier otra cosa. Mi esposo, ajeno o fingidamente ajeno, solo me preguntó si había revisado la cuenta del gas. Respondí que sí, aunque no lo había hecho. Esa noche él, el padre de mi esposo, me esperó en el patio. Tenía una cerveza en la mano y miraba el cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Yo salí a tirar la basura. Nos cruzamos. No hablamos. Nos miramos. Él levantó ligeramente la botella, como si brindara en silencio. El jueves por la tarde llovía. Mi esposo se quedó trabajando desde casa. Yo intenté mantenerme ocupada, pero me sentía como atrapada entre paredes que escuchaban más de lo que hablaban. Entonces un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp: reunión para el sábado, comida familiar otra vez. Esta vez en casa de la hermana. Mi esposo se alegró. Yo solo asentí. Ese viernes él me pidió si podía acompañarlo al centro a comprar unas herramientas. Dijo que necesitaba a alguien que supiera diferenciar tornillos. Mentira piadosa. Acepté. No sé por qué. Fuimos al Leroy Merlin de Campanar. Caminamos entre pasillos de madera, bombillas y pinturas. Él me preguntaba cosas triviales: ¿prefieres blanco mate o satinado? ¿Te gusta más la luz cálida o fría? No era sobre bombillas. Lo sabíamos los dos. En el coche mientras volvíamos me habló de su juventud. De cómo conoció a su mujer. De cómo la perdió. No lloró. Yo tampoco. Pero algo se rompió en el aire. Al llegar a casa, mi esposo no estaba. Había salido a correr. Aproveché para meterme en la ducha. Mientras el agua caía, repasaba cada palabra. Cada mirada. Cada espacio compartido. Me estaba metiendo en un túnel sin salida, y en vez de retroceder, seguía caminando. Esa noche, durante la cena, todos hablaron del calor que se avecinaba. Del cambio climático. De las vacaciones. Yo fingí reír. Él no fingió nada. Pero lo más extraño pasó justo antes de acostarnos. Mi esposo, sin previo aviso, se sentó frente a mí en la cama y me miró fijo. ¿Te pasa algo?, preguntó. No. ¿Por qué? Estás rara. Estoy cansada, dije. Él asintió y se acostó. Pero yo ya no podía dormir. A las 2 de la madrugada bajé por agua. Él estaba en la cocina. Otra vez. Y entonces, sin decir nada, alzó la copa de vino y me guiñó un ojo. Me quedé helada. Quise decir algo. No pude. Al día siguiente, al sacar la ropa sucia del baño, encontré entre sus camisas un papel arrugado. Era la cuenta del café al que fuimos días atrás. Con fecha. Y una firma. Pero no era la mía. Era la de mi esposo. Él también había estado ahí. Esa misma mañana. En ese mismo lugar. Y en la parte trasera del papel, estaba escrito con su letra. ¿Algo que quieras contarme? Sostenía ese trozo de papel entre los dedos como si quemara. El reverso estaba arrugado, manchado por una gota de café, y sin embargo, lo que más dolía era lo que no decía. Mi esposo había estado allí. El mismo día. En el mismo café. ¿Nos vio? ¿Sospechaba? ¿O simplemente seguía el rastro de algo que intuía desde hace tiempo? Algo que quieras contarme, escrito con su letra, no era una pregunta.
Era un muro. Guardé la servilleta en el cajón de mi ropa interior. No sabía por qué. No sabía para qué. Pero no podía tirarla. Bajé a desayunar y todo estaba como siempre. Tostadas. Café. Noticias en la tele. Mi esposo en la mesa, revisando su móvil. El padre en el patio, regando. Mi cuerpo en automático. Mi mente en llamas. Esa tarde mi esposo nos pidió que lo acompañáramos al centro. Tenía que recoger unos documentos del notario, relacionados con una herencia. Dijo que sería rápido. Yo no quería ir. Él insistió. Su padre aceptó de inmediato. Como si esperara esa invitación. Nos subimos los tres al coche sin música, sin palabras. Solo el ruido del tráfico y el calor que empezaba a anunciar la primavera valenciana. Aparcamos cerca de la plaza del ayuntamiento. Entramos al edificio. Yo me quedé en el recibidor, alegando dolor de cabeza. Ellos subieron. Me senté en una banca de madera. Miré la puerta. Miré la calle. Quise escapar. Minutos después salieron. Él, mi esposo, me ofreció un helado. Rechacé con una sonrisa. Caminamos los tres hacia el coche. Silencio. Cada paso pesaba. Sentía que en cualquier momento algo se iba a romper. Al llegar a casa, él se metió al despacho. Dijo que tenía llamadas pendientes. Yo fui a la cocina a preparar una infusión. El padre entró detrás de mí. Cerró la puerta despacio. Yo no me giré. ¿Sabía algo? Pregunté sin darle la cara. No lo sé, respondió. ¿Tú crees que nos vio? No. Pero intuye. Y eso es peor. Me giré. Nos miramos. Y en ese instante, como si el aire se partiera, nuestros labios se tocaron. La puerta volvió a sonar. Otra vez. Una llamada. Un paso. Nos separamos. Salí primero. Me encerré en el baño y me lavé la cara con agua fría. Intenté no mirarme en el espejo. Pasaron 2 días sin contacto. Él salía temprano. Yo me quedaba con tareas que me inventaba. Mi esposo empezó a comportarse diferente. Me miraba más. Me tocaba el hombro al pasar. Me abrazaba sin motivo. Nunca fue así. No en los últimos años. Esa súbita atención me inquietaba más que cualquier sospecha. Una mañana al regresar de hacer la compra, lo encontré en el salón, en bata, tomando café. He pensado en hacer una reforma en la casa, dijo. ¿Qué tipo de reforma? Pregunté sin mucho interés. Cámaras de seguridad. Para el exterior. Por si acaso. Sentí como me temblaban las manos. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque no me gusta no saber lo que pasa cuando no estoy. No respondí. Entré a la cocina, cerré la puerta y me quedé ahí, apoyada contra la pared. Escuché sus pasos subir por las escaleras. Esa misma noche, quemé las páginas de mi cuaderno. Uno por uno. Cada pensamiento, cada frase escrita en la oscuridad, desapareció entre las brasas del patio. Nadie me vio. Solo la luna. Solo yo. Y tal vez él. Al día siguiente fui al centro comercial. Necesitaba respirar, ver gente, escuchar ruido que no dijera nada. En una tienda de perfumes lo vi. Al padre. Estaba solo. Sostenía un frasco pequeño. Me acerqué con cuidado. ¿Para ti? Pregunté. No, respondió sin mirarme. Para alguien que no debería importarme. Nos quedamos ahí frente a frente entre estanterías de aromas y cajas brillantes. No dijimos nada más. Se fue antes que yo. Esa noche, durante la cena, mi esposo me entregó una pequeña bolsa con el mismo frasco de perfume. Lo vi y pensé en ti.
Yo asentí. Agradecí. Sonreí. Quise vomitar. Después de cenar, recogí la mesa en silencio. Él se fue a ver la televisión. El padre también. Yo fregué lentamente como si los platos pudieran absorber mi culpa. Y cuando subí al dormitorio, él me esperaba sentado en la cama. ¿Te gusta más él que yo?, preguntó. No respondí. Me quedé de pie en la puerta, sintiendo como se rompía algo dentro de mí que ya venía astillado desde hace tiempo. No sé de qué hablas, mentí. Si lo sabes. Se acostó sin decir más. Apagó la luz. Me senté en el suelo del baño. Miré mis pies. El suelo frío. Mis rodillas temblaban. Esa noche no dormí. Y al amanecer, supe que ya nada volvería a estar en su sitio. A las pocas horas de amanecer, mi esposo me informó que debía viajar a Castellón por 2 días. Era por trabajo, insistió, y salía al mediodía. Me lo dijo sin mirarme directamente, como si esperara que preguntara algo más, pero no lo hice. Asentí. Solo eso. Él subió a hacer la maleta con una lentitud casi teatral. Yo bajé al patio fingiendo revisar las plantas. Escuché la puerta del armario abrirse y cerrarse. Luego el ruido del neceser, la cremallera, su perfume habitual. Cuando se marchó, el silencio de la casa fue tan inmediato que me dolieron los oídos. Ni música, ni voces, ni televisores encendidos. Nada. Solo yo. Solo él. En la misma casa. Pasaron 20 minutos antes de que escuchara sus pasos. No venían desde la escalera ni desde su habitación. Salía de su cuarto con un libro en la mano y una calma estudiada. Lo vi detenerse frente a la ventana. No dijo nada. Yo tampoco. A la hora del almuerzo, lo encontré cocinando. Una tortilla a medio cuajar, el pan ya cortado, 2 platos. ¿Te apetece?, preguntó sin rodeos. Asentí. Me senté frente a él. Comimos. No hablamos. Pero algo flotaba en el aire. No incomodidad. No tensión. Algo más difícil de nombrar. Por la tarde empezó a llover. Lluvia tibia, persistente, que humedecía los cristales pero no enfriaba el ambiente. Me refugié en el salón. Encendí una lámpara pequeña, tomé una manta. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Él apareció al poco rato con una botella de vino y 2 copas. Puso un disco. Joan Manuel Serrat. Canciones viejas que hablaban de trenes, de ausencias, de cosas que no se dicen pero se sienten. No lo miré. Pero podía sentir cómo se sentaba al otro lado del sofá. No cerca. No lejos. La luz se fue. Un trueno. Un apagón breve. Y de repente solo las velas encendidas, la lluvia y ese vinilo girando. No dijimos nada. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente el sonido de los pájaros me pareció cruel. Había una claridad blanquecina en el ambiente. Me levanté sin hacer ruido, evité el espejo, bajé a la cocina. Lavé 2 tazas que ya estaban limpias. Luego otra vez. Después, abrí el grifo sin motivo. Lo cerré. Me sentía sucia sin estarlo. Él no bajó. Se quedó arriba. ¿O se fue? No lo sé. Yo solo quería evitar su mirada. A media mañana, caminé hasta la farmacia. Me inventé una excusa. Compré un bálsamo que no necesitaba. Me detuve frente a la panadería del barrio. Miré los dulces en la vitrina sin ver. Me sentía atrapada en una dimensión paralela donde el tiempo se movía lento y cada minuto dolía. Al regresar, él ya no estaba. La puerta principal estaba apenas entreabierta. Supuse que había salido a caminar. Dejé el bolso sobre la mesa y fui al baño. Me lavé la cara. Me peiné con rabia. Me vestí con más cuidado de lo habitual.
Intentaba que mi reflejo me devolviera algo de control, pero no lo conseguía. Cuando él regresó, traía una bolsa con tomates, pan y un periódico. El mercado aún estaba abierto, dijo como si nada. Le agradecí. Intenté no mirarlo. Pero era imposible. En sus ojos no había culpa. Tampoco alivio. Solo un tipo de certeza que me dolía. Mi esposo llegó antes de lo previsto. Tocó el claxon desde el coche. Yo me apresuré a abrirle. Le ayudé con la mochila. Me preguntó si todo había estado tranquilo. Dije que sí. Me besó la mejilla, rápido, sin intención. En cuanto entró, su mirada se desvió hacia la cocina. Se detuvo. Miró hacia el mueble, luego a la mesa. Caminó sin decir nada hasta el centro. Allí, justo sobre el mármol, una vela gastada que olvidé apagar. La tomó entre los dedos. Se fue la luz. Asentí. Mucho rato. Un par de horas. Él dejó la vela sobre la mesa y se dirigió al salón. Al pasar junto al tocadiscos, lo detuvo. Aún giraba. El disco de Serrat sin funda encima. Lo observó. Lo giró entre las manos. Luego lo guardó. Yo no respiraba. Durante la cena, el ambiente fue extraño. Él hablaba como siempre. Comentaba noticias. Hacía chistes. Pero todo era demasiado natural. Forzadamente natural. Su padre apenas comió. Yo menos. Me excusé temprano. Subí a leer, aunque no abrí el libro. Y fue entonces, justo antes de cerrar la puerta, que lo escuché decirlo. ¿La vela también era para ambientar la música? No contesté. Cerré la puerta. Me acosté. Horas más tarde no podía dormir. Bajé por agua como siempre. La cocina estaba en silencio, pero alguien había estado ahí. La silla junto al ventanal estaba movida. El vaso medio lleno sobre la encimera. Un periódico abierto. Y un disco de Serrat, fuera de su caja. La mañana siguiente empezó con un extraño equilibrio entre lo predecible y lo insoportable. Mi esposo ya no actuaba como si nada pasara. Ahora me miraba de otra forma. Observaba más, hablaba menos. No hacía preguntas directas, pero se mantenía cerca, presente, como si esperara que algo en mí se resquebrajara. Preparó el desayuno, puso su taza junto a la mía, y se sentó sin abrir el periódico. Yo removía el café sin probarlo, intentando que el silencio no se volviera un grito. Escuchamos a lo lejos la radio del vecino, algún comentario sobre la vuelta del calor y el posible cierre de playas por acumulación de algas. Y sin embargo, dentro de casa, el aire era denso, inmóvil. Al mediodía, él propuso almorzar en el patio. Hacía semanas que no lo hacíamos. Sacó la mesa, colocó los platos, abrió una botella de vino blanco y preparó la ensalada con más dedicación de la habitual. Su padre bajó sin hablar. Tomó asiento frente a mí. No cruzamos miradas. Cada uno se concentró en masticar con lentitud, como si el tiempo pudiera estirarse si apenas se movía la mandíbula. El almuerzo fue silencioso. Casi solemne. Y de pronto él, mi esposo, dejó caer una frase que pareció no importar, pero que lo cambió todo. Estoy pensando en instalar cámaras en el jardín. Por seguridad. Ni siquiera levanté la vista. Pero su padre sí. Lo noté. El gesto fue breve, casi imperceptible, pero estaba ahí, una ceja ligeramente arqueada, una pausa demasiado larga al llevar el vaso a la boca. ¿Cámaras? Pregunté con voz más aguda de lo que quise. Sí. Nunca se sabe, respondió él, mirando su plato. Pasaron los días. No se habló más del tema. Pero yo no podía dejar de pensarlo. Esa palabra, seguridad, flotaba en cada rincón de la casa. Y cada vez que bajaba de madrugada por agua o cuando él entraba a la cocina mientras yo cocinaba, me preguntaba si algún ojo electrónico nos estaba siguiendo ya en secreto.
Decidí que debía liberarme de algo, al menos de lo escrito. Subí a mi cuarto, abrí el cajón y saqué el cuaderno. No lo hojeé. No lo releí. Lo desgarré sin pensar. Hoja por hoja. Cada página con tinta azul, tachones, fechas, confesiones, pensamientos que jamás debieron existir. Lo quemé en el patio, entre restos de poda. El humo subía con lentitud, con una calma burlona. Esa misma tarde fui al centro comercial. Buscaba perderme entre gente, entre luces artificiales y conversaciones ajenas. Pero no fui sola. Lo vi. Estaba en la perfumería, de pie frente al estante de fragancias. Sostenía un frasco con la etiqueta negra y dorada. Lo miraba fijamente sin moverse. Me acerqué. ¿Lo vas a comprar? No es para mí, dijo sin girarse. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego él dejó el frasco sobre la repisa y salió sin más. Me quedé sola, entre perfumes y música de fondo. Me sentía flotando en una atmósfera irreal, como si el centro comercial ya no fuera un lugar, sino un limbo. Volví a casa al atardecer. En la cocina, sobre la mesa, había una pequeña bolsa de papel con un lazo rojo. Dentro, el mismo frasco de perfume. Mi esposo me lo entregó sin ceremonia, como si no supiera lo que representaba. Lo vi y pensé en ti. Asentí. Le agradecí. Fingí una sonrisa. En mi estómago un nudo. En mi garganta cenizas. Esa noche no hubo televisión. No hubo cena formal. Solo silencio, miradas evitadas, vasos medio vacíos. Me encerré temprano en el dormitorio. Pero no dormí. A las 2 de la madrugada bajé. El pasillo estaba oscuro, pero la cocina tenía la luz tenue encendida. Él estaba ahí. El padre. Sentado, leyendo un libro viejo. Me miró pero no dijo nada. Me senté a su lado. No hablamos. Las palabras habían perdido sentido. Amaneció sin que nos diéramos cuenta. Me levanté y subí a mi cuarto sin despedirme. Al poco rato, escuché la puerta del garaje. Pensé que salía a caminar. Pero cuando bajé vi la maleta. Una pequeña. Vieja. De esas que ya casi no se usan. Estaba al pie de la escalera, junto a su abrigo. Él salió de su habitación con calma. Me vio. Tengo que irme unos días, dijo. ¿A dónde? Murcia. A ver a un viejo amigo. Asentí. No hice preguntas. No ofrecí despedidas. Él se agachó, cerró la cremallera de la maleta y fue hacia la puerta. Antes de salir, me miró. Como si esperara que le dijera algo. Como si esperara que le pidiera quedarse. No lo hice. Y entonces se fue. Volví a subir. Me acosté. Cerré los ojos. Fingí dormir. Fingí que no pasaba nada. Horas más tarde bajé a preparar algo de comer. Abrí la nevera para sacar leche y allí estaba, una nota escrita con su letra, pegada con el imán del jamón serrano. Solo decía. Ya no podía más. Tuve que sujetarme del borde del fregadero para no caer. El mundo siguió girando. Pero mi cocina, mi casa, mi vida, se detuvieron en seco. Me quedé frente a la nevera con la nota aún en la mano. Ya no podía más. 5 palabras que pesaban como si cada letra llevara consigo el ruido de puertas cerrándose. No era una despedida dramática. Era algo peor, definitiva, seca, irrefutable. La casa entera parecía diferente. Más grande. Más vacía. El eco de mis propios pasos me seguía por el pasillo como si también se hubiese quedado sin compañía. Me senté en la encimera de la cocina, con los codos en las rodillas y la frente apoyada en las manos, intentando pensar con claridad. Pero el pensamiento más fuerte no me dejaba espacio para ningún otro, él se había ido. Durante los siguientes 2 días, nadie mencionó su ausencia.
Mi esposo actuaba como si su padre simplemente estuviese de viaje. Seguro que fue a Murcia, como dijo, comentó una noche mientras cortaba pan para la cena. Yo asentí. Ni siquiera fingí una sonrisa. El tercer día no aguanté más. Preparé una bolsa pequeña, tomé un tren temprano a Alicante. Inventé una excusa, una amiga, un compromiso, algo que sonara a rutina. No preguntó mucho. Quizá porque ya no necesitaba respuestas. El trayecto fue lento, casi insoportable. Miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Solo repasaba cada conversación, cada gesto, cada error. Al llegar a la estación, caminé hasta la playa. Me senté en un banco frente al mar. Estaba casi desierta. El viento cálido me revolvía el pelo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Necesitaba distancia. Y sin embargo cada recuerdo lo traía de vuelta. Las madrugadas en la cocina, los silencios compartidos, las pausas antes de cada palabra. Todo lo que no hicimos también me pesaba. Lo que no dijimos. Lo que nunca sabremos. Esa noche me quedé en un hostal. La habitación era pequeña, con una cama individual y cortinas viejas. No encendí la televisión. Me tumbé vestida y me dormí sin darme cuenta. Al día siguiente recibí un mensaje de mi esposo, ¿todo bien? Respondí que sí, que estaba por volver. Me pidió que comprara almendras garrapiñadas, que a su hermana le encantaban. Le dije que sí. No las compré. Volví a casa por la tarde. Cuando abrí la puerta, el olor a comida me golpeó. Había cocinado algo con ajo y pimiento. Se esforzaba. Lo sabía. Pero no podía evitar preguntarme si lo hacía por mí, o para no ver lo evidente. Cenamos juntos. Me preguntó por mi amiga. Le mentí. Él sonrió. Como si también estuviera mintiendo. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Él me trajo flores. Las dejó sobre la mesa del comedor. Rosas blancas. No era su estilo. Te las mereces, dijo. Yo fingí que no temblaba. Pasé toda la tarde organizando armarios. Limpiando lo que no estaba sucio. Buscando alguna tarea que me desconectara de mí misma. Hasta que escuché la puerta principal abrirse y luego cerrarse. Corrí al recibidor. Era solo el cartero. Me sentí ridícula. Al anochecer, subí a la habitación del padre. No esperaba encontrar nada, pero allí estaba todo, la cama hecha, el armario abierto, el cajón vacío. Solo quedaba una taza en la mesilla y un disco de vinilo olvidado, Mediterráneo, de Serrat. Bajé con el disco en la mano. Mi esposo estaba en el salón viendo las noticias. ¿Has estado ahí arriba? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Sí. ¿Buscabas algo? No. Solo ordenaba. Se hizo un silencio espeso. El presentador de televisión hablaba de temperaturas récord. Yo solo escuchaba el latido en mis sienes. Al día siguiente fui a la frutería. La señora del puesto me preguntó por él. ¿Y el caballero? Hace días que no lo veo. Siempre venía a por tomates. Está de viaje, respondí. Me ofreció una bolsa de uvas por ser clienta fiel. Las acepté. Fingí una sonrisa más. En casa subí a la buhardilla. Nadie usaba ese espacio desde hacía años. Quería respirar otro aire. Me senté en el suelo junto a las cajas viejas y abrí una al azar. Álbumes de fotos. Vacaciones pasadas. Nombres en la arena, niños en flotadores, fuegos artificiales en Cullera. Yo estaba en casi todas. Pero no me reconocía. Volví a bajar. Preparé café. Me senté en la cocina. Me fijé en la nota aún en la nevera. Ya no podía más. Y entonces vi algo que no había notado antes.
En el reverso, escrito con la misma letra, apenas visible por la presión del bolígrafo, una dirección. Calle del Pintor Sorolla, número 18. No estaba en Murcia. No sabía si gritar o reír. Me levanté de golpe, golpeé la mesa con la cadera. El café se derramó. No me importó. Me cambié de ropa, tomé las llaves. Y fue justo en ese instante, al abrir la puerta, que me lo encontré. Mi esposo. De pie. Con un sobre en la mano. Esto llegó hoy, dijo. Yo lo miré. Él me lo tendió. No era una carta. Era algo impreso. Un documento. Un formulario de divorcio. Firmado. Por él. Solo por él. No pude hablar. No pude pensar. Solo lo miré mientras se daba la vuelta, subía las escaleras y desaparecía del pasillo. La cocina quedó abierta. El disco de Serrat sobre la mesa. El café derramado. Y yo con un sobre en la mano y el corazón en el suelo. Me quedé sola en el umbral, con el sobre en la mano, incapaz de entrar ni de retroceder. El silencio que se había instalado en casa ya no era el mismo, este no era de tensión, era definitivo. Como si se hubiese activado un mecanismo de cierre. Cada rincón, cada mueble, cada taza parecía formar parte de una escena que ya no me pertenecía. Subí las escaleras sin pensarlo. Entré en el dormitorio y dejé el sobre la cómoda. No lo abrí. No hacía falta. Su forma de entregarlo, su mirada antes de girarse, decía mucho más que cualquier cláusula legal. Él no gritó, no exigió explicaciones. Solo firmó. Y con eso me arrastró a una realidad que ya no tenía vuelta atrás. Esa noche no dormí. Di vueltas entre las sábanas hasta que la luz empezó a filtrarse por las rendijas de la persiana. Me levanté antes que él, preparé café, pero no lo probé. Dejé la taza en el fregadero y salí a caminar. Sin rumbo. Sin bolso. Sin móvil. Solo quería desaparecer unas horas. Anduve por calles del barrio que jamás había notado. Me detuve en una papelería antigua, en un parque donde jugaban niños que no eran míos, en un banco frente a una ferretería donde dos ancianos discutían sobre bisagras. Me sentía como una turista de mi propia vida. Volví a casa cerca del mediodía. Mi esposo no estaba. Había salido. Sobre la mesa, su taza vacía. En el respaldo de la silla, su chaqueta. Y al lado del microondas, un tupper con lentejas y una nota escrita con su letra: comí fuera. Esto es para ti. No comí. Guardé las lentejas en la nevera, me duché, me senté en el salón con una manta en las piernas, y puse un disco sin mirar cuál. El tocadiscos giró. La aguja bajó. Sonó una melodía suave que no reconocí, pero que me hizo llorar. No por la música, sino porque ya no me quedaba nada más que hacer. 2 días después, él propuso un viaje. A Granada. Dijo que sería bueno alejarnos, desconectar, ver cosas nuevas. Dijo que podíamos intentarlo. Lo miré con incredulidad. Pero no dije que no. Me limité a asentir. Aceptar era más fácil que resistirme. Empacamos pocas cosas. Salimos un viernes por la mañana, en su coche. Durante las primeras 2 horas no hablamos. Solo la radio y el viento. Paramos en una gasolinera, compró café para llevar y me trajo una botella de agua. Por si te mareas, dijo. Yo asentí. Seguimos. Al llegar, nos alojamos en un pequeño hotel frente al río Genil. La habitación era sencilla pero luminosa. Tenía balcón con vista a los tejados rojizos. Dejamos las maletas, bajamos a caminar. Visitamos la Alhambra al atardecer. Caminamos entre jardines silenciosos y paredes llenas de historia. La belleza me abrumaba, pero no lograba disfrutarla. En una fuente de mármol, me detuve sin razón aparente. Miré el agua y sin poder evitarlo empecé a llorar.
Lágrimas discretas, silenciosas, que se mezclaban con el sonido del agua. Él no dijo nada. Me puso la mano en el hombro. No la retiré. Pero no miré atrás. Esa noche salimos a cenar. Tapas, vino, callejuelas llenas de turistas. Todo era encantador. Todo me resultaba ajeno. Fingí una sonrisa en las fotos. Fingí entusiasmo por un helado. Y él fingió no notar que yo estaba a kilómetros, aunque estuviésemos en la misma mesa. Regresamos a casa 2 días después. El camino de vuelta fue más corto, más silencioso. Al llegar, él subió directo a la habitación. Yo me quedé en la cocina. El aire olía distinto. Como si la ausencia de su padre hubiera cambiado la estructura del aire. Me senté, abrí la ventana. Respiré hondo. Y supe que por más que intentáramos salvar algo, ya no quedaba nada que sostener. Esa semana transcurrió como una coreografía sin alma. Nos saludábamos. Compartíamos mesa. Dormíamos bajo el mismo techo. Pero todo era mecánico. Automático. Y aunque no lo dijéramos, los dos sabíamos que no era sostenible. Un jueves cualquiera, llegó una carta sin remitente. Solo mi nombre. Al abrirla, no había carta. Solo una hoja blanca con una sola frase escrita a mano, en letra conocida: nunca fuiste invisible para mí. Me quedé paralizada. No sabía si alegrarme, si enfadarme, si romperla o abrazarla. La escondí entre las páginas de un libro de cocina que nadie tocaba. Como si al hacerlo pudiera conservar algo que ya no existía. Esa noche no cené. Subí temprano. Cerré la puerta. Pero no dormí. A medianoche bajé a la cocina. Encendí solo la luz del extractor. Me senté en la silla que él solía ocupar. Miré el reloj. Las 2:31. El mismo silencio, el mismo lugar. Pero él ya no estaba. Y justo cuando pensaba que ya no podía ocurrir nada más, mi esposo entró al comedor sin avisar. Me vio sentada ahí, con la mirada fija en la silla vacía. ¿Lo sigues esperando?, preguntó sin tono de reproche. No respondí. Me levanté, recogí mi vaso y salí. La mañana siguiente él no dijo nada. Yo tampoco. Y fue entonces, en mitad de un domingo gris, cuando él me entregó los papeles. Firmados, sellados, listos. Me levanté de la mesa, caminé hasta la cocina, y me quedé ahí, sola. Frente a la cafetera encendida, mientras el vapor subía lento, denso. Y justo entonces, cuando pensaba que ya no habría más sobresaltos, sonó el timbre. Una vez. 2. 3. Me giré lentamente con el corazón golpeándome el pecho. Caminé hacia la puerta. Y al abrirla, no vi a nadie. Solo una maleta. Y una nota encima. Pensé que ya era tarde. Pero tal vez no. Me quedé congelada en el umbral, mirando la maleta. Estaba justo en el centro del felpudo, como colocada con precisión quirúrgica. La nota encima temblaba levemente por la brisa. Pensé que ya era tarde. Pero tal vez no. Nada más. Ningún nombre. Ninguna firma. Pero no hacía falta. Miré a los lados. La calle vacía. Ningún coche en marcha. Ningún vecino asomado. Ni un alma. Solo el zumbido lejano de una motocicleta y el chirrido de una persiana metálica bajando. Cerré la puerta con lentitud. Arrastré la maleta hasta el recibidor. Era suya. La misma que había usado al irse. Rígida, azul marino, con la etiqueta del aeropuerto aún colgando por un hilo. No sabía si subirla, abrirla o dejarla donde estaba. La empujé hacia un rincón y volví a la cocina como si con eso pudiera posponer lo inevitable. Me preparé un café, pero no lo tomé. Me senté frente a la ventana, con la vista perdida en la calle. Los segundos pasaban como cuchillas. No tenía miedo.
Lo extraño es que no sentía nada. Ni ilusión, ni rabia, ni esperanza. Solo esa quietud incómoda, como la que se instala antes de una tormenta. Pasaron 40 minutos. El reloj marcaba las 1:23 cuando escuché la puerta principal abrirse con lentitud. No me giré. Sabía que era él. Reconocí sus pasos. Medidos sin prisa, como quien vuelve a entrar a una casa que ya no le pertenece pero a la que aún recuerda de memoria. Escuché cómo dejaba las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada. Cómo colgaba su abrigo. El leve crujir del suelo bajo sus pies. Y después, silencio. Me giré. Él estaba ahí. De pie. Frente a mí. Ni una palabra. No supe qué hacer. Levantarme. Abrazarlo. Gritarle. Preguntarle por qué. Suplicarle que hablara. Nada salió. Me limité a observarlo. Tenía el rostro más delgado, las arrugas más marcadas. Pero los ojos, esos ojos estaban intactos. Pensé que no abrirías la puerta, fue lo único que dijo. Yo también lo pensé, respondí. Entonces todo volvió a moverse. Como si alguien soltara el freno de mano de una vida detenida. Se acercó. No mucho. Apenas lo justo para que el aire cambiara. No se sentó. Tampoco lo invité. Solo nos miramos. Me habló de Murcia. De un piso prestado. De noches largas y días sin sentido. De supermercados silenciosos y bancos públicos. De una ciudad que no era la suya. Me habló de mí, aunque sin nombrarme. De cómo cada cosa allá le recordaba a algo de aquí. Yo lo escuché. Sin interrumpir. Sin parpadear. Luego me levanté. Fui a la sala. Tomé el disco que aún estaba sobre la mesa. El mismo de siempre. Lo puse a girar. La voz de Serrat llenó la habitación con esa calma ambigua que tanto habíamos compartido. Él cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió parecía más viejo. Pero también más cierto. No hablamos más ese día. Ni sobre nosotros. Ni sobre lo que vendría. Él subió a su antigua habitación. Yo me quedé en la cocina, pelando patatas sin saber si las cocinaría o no. Durante los 3 días siguientes convivimos como sombras. Él salía temprano, volvía tarde. Yo ordenaba compulsivamente. Nada se decía, pero todo se intuía. Compartíamos el mismo aire, pero en salas distintas. Hasta que un sábado por la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, escuché voces. Mi esposo. Estaba en el recibidor. Hablando con alguien. Me asomé apenas. Estaba de espaldas con un sobre en la mano. Delante de él, su padre. No podía oír qué decían. Pero no hacía falta. La rigidez en sus hombros, la tensión en la mandíbula, el modo en que apretaba el sobre, lo decían todo. Él le entregó el sobre. El padre lo tomó. Lo abrió. Lo leyó. Y entonces el silencio. No gritaron. No discutieron. Pero mi esposo dio un paso atrás. Luego otro. Y sin decir nada más salió por la puerta. Yo seguía inmóvil tras la cortina. Sin respirar. Pasaron varios minutos. El padre seguía ahí de pie con el sobre en la mano. Luego se giró, lo dejó sobre la consola y subió las escaleras. Yo salí del patio. Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro una carta. Breve. Fría. Te devuelvo lo que me quitaste. Ella. Esta casa. Todo eso ya no tiene valor para mí. Lo dejé sobre la mesa. Me senté. Esa noche él no bajó. Y yo no dormí. A la mañana siguiente salí a caminar. Necesitaba entender qué hacer con todo eso. No encontré respuestas.
Al volver, la casa estaba vacía. La maleta otra vez no estaba. Pensé que se había ido de nuevo. Subí. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Entré. Estaba ahí. Sentado en la cama. Sosteniendo una foto vieja. Me miró. Yo lo miré. Y entonces dijo: no vine a recuperar nada. Solo quería verte antes de desaparecer del todo. Pero no desapareció. Esa noche nos quedamos en la cocina, en silencio, durante horas. Y justo cuando me disponía a preguntarle si se quedaría, escuchamos una llave girar en la puerta. Alguien más entró. Una voz masculina, distinta, sonó desde el recibidor. Hola. ¿Hay alguien en casa? Nos miramos. Sin comprender. Y antes de poder movernos, la puerta se abrió por completo. Fin.